Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Nuevamente otra de las sesiones que tenemos aquí en el Club de Lectura de Medicina Familiar. Agradezco que se haya tomado el tiempo, la molestia. Yo sé que es sábado, pero pues no quisimos dejar pasar la ocasión y la sesión del mes. Aparte de que el tema que nos acompaña, junto con el gran ponente que nos acompaña el día de hoy, pues es de suma importancia en función célebre pues de esta campaña que tenemos en este mes de octubre en relación al cáncer de mama. Yo a veces no estoy muy de acuerdo en celebrar o malamente el enfoque que le dan, ¿no? El contrario, es crear conciencia sobre la detección de lo que es esta enfermedad. Entonces, sin más, quisiera darle la palabra a lo que es el doctor Oscar Cárdenas Serrano. Es médico cirujano, egresado de la Universidad Autónoma de Nayarit, ginecólogo, oncólogo, egresado de la UNAM y especialista es subespecialidad en colposcopía por parte de la Universidad de La Salle. Entonces, Doc, te cedo el asiento, te cedo la charla, lo que quieras platicarnos antes y tú me dices en qué momento iniciamos a presentar. Hola, buenas noches a todo el auditorio, todos los médicos, a todos los colaboradores y que a lo que me estaba comentando el doctor, pues estas jornadas se están otra vez pues realizando y es importante todo este tipo de información que tenemos que estar intercambiando, ¿no? No solamente compartirla. ¿Podemos ver la clase, Mike? Sí, claro. Ah, sí. Ok, muy bien. Ok, bueno, y bueno, como comentaba el médico, el doctor, prácticamente el mes de octubre a nivel mundial es un mes en el donde justamente no es hacer una campaña publicitaria, o sea, no es hacer una comercialización de este tema en sí, sino más bien hacer una concientización del cáncer de mama a nivel mundial, ya que a pesar de todo, las estrategias que tenemos en cuanto a prevención, a promoción, a todos los niveles, en diferentes partes de nuestro país, así como en el resto del mundo, no deja de ser el principal cáncer a nivel mundial y además el principal cáncer, la primera tumoración ginecológica, así como también en nuestro país. Bueno, porque hablamos del cáncer de mama, es el tipo de cáncer más común, este, y también es el número uno en mujeres arriba de 25 años también en nuestra república. Por dar algunos datos, alguna información interesante y de mucha importancia, es que simplemente en el 2011, o sea, estamos hablando hace más de 10 años, se estaban detectando 16,000 nuevos casos en nuestro país, con una tasa más o menos de funciones de 5,200 aproximadamente. Estamos viendo que a nivel mundial solamente en ese año se detectaron 1,3 millones de nuevos casos. Estamos hablando de un 16% de nuevos casos en este tipo de cáncer a nivel mundial. O sea, es una cita que es un dato que realmente impacta. Y sobre todo también saber, pues que por una parte, afortunadamente, el porcentaje en nuestro país es más de 65%, se pueden detectar también en, en etapas tempranas, que por lo tanto esto nos puede dar un aumento en la supervivencia, pero también estamos hablando que más del 70% de los casos que se pueden detectar en etapa avanzada, disminuye mucho la probabilidad de la enfermedad, o sea, disminuye mucho la sobrevida global de esta enfermedad. Esta diapositiva la quise poner porque hay una nueva actualización del Consenso de Colima del 2025, donde nos están reportando simplemente en el 2022 31,000 casos nuevos de cáncer de mama en nuestro país. Estamos hablando que hace más de 10 años eran 16,000 casos.
Y también en el 2022, aparte de que se hicieron 31,000 casos nuevos, aumentaban las muertes. De 5,200 hace más de 10 años a actualmente, bueno, en el 2022 a 8,000 muertes. Esto quiere decir de que a pesar de la difusión, a pesar de las campañas, de la prevención, el acceso a este tipo de pruebas de screening, la incidencia va en aumento. O sea, este cáncer sigue siendo un problema y un problema serio en nuestro país. Eh, Comentar pues que la edad de diagnóstico más común, bueno, al menos donde se aumenta más la probabilidad de padecer este cáncer es arriba de los 50 años, hablando de una edad promedio de los 60, 65 años como la edad de mayor número de casos. Y también, pues es importante saber que la supervivencia a 5 años es proporcional a la etapa clínica que se encuentra la enfermedad. La supervivencia es mayor al 90% cuando podemos detectar una enfermedad en etapa temprana y baja de un 25 a un 36% aproximadamente cuando se detecta en etapas avanzadas. ¿Ok? Este, Vamos a hablar un poco de anatomía rápidamente. La unidad ducto lobular es el sitio donde se puede originar este crecimiento acelerado, descontrolado de las células malignas. Vamos a ir conforme se va llevando la plática, vamos a ver los factores de riesgo. Puede haber diferentes etiologías que pueden condicionar esta patología, pero a grandes rasgos es importante saber de que el cáncer de mama, en cuanto a la división histológica, en los dos grandes grupos se pueden dividir histopatológicamente en los cánceres que se inician a nivel del lobulillo y, y los cánceres que se inician a nivel del ducto. ¿Sale? Es el carcinoma lobulillar o el carcinoma ductal. Bueno, más del 50% de los casos, hablando un poco también de presentación anatómica de la glándula mamaria, se encuentran en el cuadrante superior externo de la mama. O sea, la mayoría de los tumores que podemos detectar en esta área anatómica, más del 50% se van a encontrar en el cuadrante superior externo de la mama. El resto se puede distribuir ya en areola, retroareolar, perdón, en la glándula mamaria inferior o superior interna, pero esto es algo importante. No quiere decir que tampoco en una exploración mamaria no vamos a enfocar en esta área, no. De hecho, la exploración mamaria, ya lo vamos a ver más adelante, tiene que ser integral, general, tocando incluso áreas donde se pueden detectar probables adenopatías supraclaviculares, infraclaviculares, axilares, retromamarias, etcétera, ¿no? Una pregunta. Sí. ¿Tiene alguna característica especial de esa zona, ese cuadrante de la Sí, mama? tiene bueno, prácticamente la mama, pues en su anatomía, está pues como todas las estructuras, como en todo el cuerpo, tenemos una red linfática, ¿no? Y justamente en esa área es donde se podría decir que pasa la cola expansor, que es ese plexo ganglionar que se conecta a la glándula mamaria. El flujo linfático pues llega a la axila a todos los niveles y de ahí se va pues a columna, cerebro, pulmón, etc. ¿Sale? Entonces es como el área donde se concentra la mayor cantidad justamente de ramas linfáticas. Y ahí es esa relación que hacen, de por eso la metástasis, el primer lugar que hacen sabe mama es a hueso. ¿La cercanía de esa zona o es simplemente? No necesariamente médico. De hecho, esto tiene que ver en esta diapositiva podemos ver que existen varios tipos de cáncer de mama. Estamos hablando de el perfil biológico tumoral. Em, una vez, por ejemplo, que tenemos el tejido, detectamos un cáncer por medio de una biopsia, por medio de algún procedimiento, una biopsia guiada por arpón, una biopsia guiada por ultrasonido, mastectomía, no sé, que tenemos el tejido y hacemos el estudio histopatológico y decimos, ok, este es un cáncer de mama ductal infiltrante, por ejemplo. El ductal infiltrante son los más comunes que hay. Y el estudio histopatológico de esta tumoración no termina ahí. Se tiene que hacer aparte un estudio, una prueba especial que se llama inmunistoquímica, en el cual nos van a desarrollar el perfil biológico tumoral. Entonces, ¿por qué le digo eso? Es un poco a la respuesta la respuesta a la pregunta que me acaba de realizar el médico. Es porque, de acuerdo al resultado de la inmunistoquímica, nosotros podemos subdividir el perfil biológico en tipo luminal A, B o los triple negativos o los que expresan el factor de crecimiento epidérmico.
tumoral, que es los HER2. Entonces, ya hay muchos estudios que de acuerdo al tipo de cáncer, pues al tipo del perfil biológico tumoral, tiene un comportamiento más agresivo que otro. Es, por ejemplo, estamos hablando que los triple negativos tienen una tendencia más a invadir a órganos. Doctor, Sí, adelante. bueno, yo estuve rotando en onco y todavía sigo rotando en onco y Sí, la adelante. mayoría que llegan son con HERs negativos y sí nos habla el doctor de que tienen un pronóstico muy mal, pero pues la mayoría salen negativos, tiene como que Un, más un, un, prevalencia. un que, perdón, no, no, Los el HER HERs. negativo como mayor prevalencia a nivel en general, ¿dices? Sí, pues que en la consulta los que me han tocado, o sea, se han sido como contados en 3 meses, 3 positivos, han sido muchos, la mayoría son negativos. Ok, yo te puedo decir, doctora, disculpa, yo podría, ahora sí que fue la coincidencia que tú tuviste, eso yo no lo estoy diciendo de mi diapositiva, ya hay metaanálisis a nivel mundial de muchos años donde se pueden ver estudiado cuáles fueron las tumoraciones más comunes. Y las tumoraciones más comunes a nivel mundial son los tipo estrógeno-progesterona. Y en orden ya pudieran seguir el triple negativo, de hecho ahí tengo algo de porcentajes en frecuencia, doctora del 10 al 20% aproximadamente de triple negativo, y por muy debajo está el HER2, que es puede haber un promedio de 5 al 10%, pero sí, en general, el luminal es el perfil biológico más común, doctor. Ah, ok, Este, doctor. ¿Tiene alguna Muchas duda? gracias. No, fue coincidencia nomás, entonces me tocaron. Sí, yo creo que puede ser una coincidencia, a veces así pasa, pero, o sea, no nos podríamos basar en la frecuencia que uno ve en un consultorio. Hay estudios ya a nivel mundial donde se comparan metaanálisis y esos son los resultados de esos estudios médicos. Ok, doctor, muchas gracias por responder Sí. mi pregunta. Entonces, bueno, parte de lo que estoy comentando justamente eso es importante, reconocer el perfil biológico tumoral y porque también digo, afortunadamente, los que expresan estrógeno o progesterona, afortunadamente son los más comunes y también afortunadamente son los que tenemos más opciones terapéuticas. ¿Por qué? Porque esta tumoración tiene un comportamiento, se pudiera decir, un poco más benigno que el resto, que un triple negativo o un HER2. Y además tenemos justamente la herramienta, la hormonoterapia. Eso es una herramienta que solamente se puede aplicar en ese tipo de perfil biológico, a diferencia del triple negativo, que solamente tenemos como la principal arma, la quimioterapia. Pero en cambio, el HER2, y sí, estoy de acuerdo con la doctora, se considera una tumoración también altamente agresiva, pero también afortunadamente tenemos la terapia blanco molecular, que también se puede complementar una vez que se termina la quimioterapia. Podemos usar terapia blanco molecular como por ejemplo el trastuzumab o el pertuzumab, que nos van a ayudar mucho también en el control de la enfermedad, la recurrencia y también el aumento de la supervivencia global. Como factores de riesgo, podemos ver también que uno de los principales, y es algo, uno de los también, sobre todo se pudiera decir que es algo como que el paciente pudiera tener más fácilmente acceso, simplemente el hecho a veces, no sé, quiero planificar, la primera opción, vamos a darte pastillas anticonceptivas, podemos a darte inyecciones, vamos a darte parches, o sea, dispositivos o métodos de planificación que son a bases de hormonas. Bueno, está bien mientras siempre se debería de estudiar o individualizar al paciente, si no tienen obesidad, cómo está endocrinológicamente, se pudiera también ver antecedentes, su ascendencia, o sea, hay factores en los que tenemos que individualizar, por ejemplo, si tiene una mastografía reciente, un ultrasonido familiar con cáncer de mama directo, o sea, tenemos que individualizar al paciente para decidir qué tipo de método idealmente iniciar, ya que la sobreexposición a este tipo de medicamentos es un factor que no es un factor directo más. No quiere decir que sea necesariamente el desarrollo de la tumoración, no, pero siempre les digo a mis pacientes, me preguntan, doctor, ¿y por qué me dio cáncer? ¿Qué me lo pudo haber ocasionado? Bueno, el cáncer de mama es un tumor que es multifactorial. Hay estudios, hay un estudio, un artículo una vez que se reportaron en un estudio inglés donde hasta tenía relación
el hecho de que la mujer o que el individuo que tuvo cáncer de mama tú trabajaba de noche, por ejemplo, ¿no? O sea, hay cosas que aún no se están estudiados, el estrés, la pérdida reciente de algún familiar, la afectación del sistema inmunológico, como factores que se han visto que también pueden aumentar la probabilidad de generar una tumoración o no más de mama de cualquier tipo, ¿no? Este, la menarca temprana, la menopausia tardía, la nuliparidad, el no haber dado lactancia, son factores ya bien conocidos. La obesidad también es un factor bien conocido, ya que se piensa pues que solamente la secreción hormonal puede depender de las gónadas femeninas, en este caso pues los ovarios, ¿no? Pero no, o sea, hay una producción importante también, incluso a nivel de tejido adiposo en la mujer donde también esto puede ser un factor que es demostrable que puede ser un condicionante. Ahora, ojo, 99% de los casos del cáncer de mama se producen en mujeres, sí, pero hay un 1% que también se puede producir en hombres. Eso lo comento ya que los casos, por ejemplo, los casos que me ha tocado ver, ya sea en mi formación como residente o en la práctica, y es más común en hombres obesos que tienen ginecomastia, por ejemplo, ¿no? Bueno, la historia familiar del cáncer de mama, familiares de primer grado, han escuchado ya, puede ser una tendencia, un factor genético, la mutación de los oncogenes, el BRCA1 y el BRCA2, sí, cierto, puede ser un factor que puede aumentar la probabilidad. Ya comentamos la menarca temprana, la menopausia tardía, la nuliparidad, la terapia de reemplazo hormonal también es un factor que es importante mencionar ya que actualmente, no sé si en alguien del público pues ha escuchado de los pellets, de las hormonas bioidénticas, por ejemplo, que se están convirtiendo como en una panacea, ¿no? Son las hormonas más parecidas al cuerpo humano que se puede administrar a una mujer o también a un hombre, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con todas estas nuevas terapias, ya que no hay estudios realmente prospectivos vaya, un estudio serio, pues, prospectivo, no sé, 15 años, 20 años, donde tenga relación la exposición a este tipo de nuevas terapias de reemplazo hormonal, por ejemplo, como los pellets. De hecho, en muchos países esto no está totalmente regularizado, pues, por las instituciones de sanidad del mismo. Entonces, ojo, eso también es algo que tenemos que tener demasiado cuidado. Y las terapias de reemplazo hormonal convencionales, pues, las que hemos usado sobre todo en el servicio de ginecología, medicina familiar, no sé, tenemos que ver también estudiar bien al paciente para poder seleccionar si se pueden usar o no. ¿Sale? Pero bueno, está bien, es bien sabido que la exposición crónica a este tipo de hormonas puede ser un factor condicionante. El consumo de alcohol, la obesidad ya lo comentamos. Hay algunos tipos de lesiones, las lesiones que son proliferativas. Hay unas que son con atipia, hay unas que son sin atipia, pero son factores en general, como pueden ver, multifactorial que pueden ser condicionantes para producir este tipo de neoplasia. Estilo de vida, la comida industrializada, el sedentarismo, es parte de, ¿sale? Bueno, vamos a hablar rápidamente de los síntomas de alerta. Esto ya es más conocido pues por todos nosotros, ¿no? Ya que también se ha hecho mucho énfasis en las campañas publicitarias, ¿no? Secreción por el pezón, la presencia de un nódulo que no sentíamos, la piel de naranja, la zona eritematosa, la depresión en el área de la glándula, la presencia de enopatías axilares, supra o infraclaviculares, la secreción sanguinolenta, úlceras, no sé, o sea, como algunos datos clínicos que tenemos que tomarle mucha consideración, ¿ok? Hábitos saludables, ya lo hemos comentado, ahorita lo comentamos, el ejercicio regular, los vicios sociales, las revisiones médicas periódicas, sobre todo, por ejemplo, es importante empezar con los estudios de screening en pacientes, pues, que tienen familiares
de primer grado que tuvieron este tipo de tumoración, que tuvieron cáncer de mama. Los estudios dicen que idealmente se tienen que hacer los estudios 10 años antes de la edad de diagnóstico del familiar de primer grado que presentó la enfermedad. ¿Sale? Entonces, si tenemos este antecedente, lo ideal es empezar con exámenes de rutina. Podemos ir a una primera valoración con el ginecólogo, una exploración mamaria, conocer tus pechos, autoexplorarte, o si ya estás en edad donde se puede hacer una mastografía, que es regularmente más de los 40 años, bueno, un protocolo, pues, de prevención que puede ayudar mucho. En cuanto en cuanto a la exploración mamaria, el Consenso Mexicano del Diagnóstico y Tratamiento de Cáncer Mamario, que es prácticamente la Biblia aquí en México, ¿no? Del estudio del cáncer de mama, nos dice que idealmente una mujer tiene que conocer sus pechos. Ok, sí, pero ¿desde qué edad tienes que empezar a revisártelos? Idealmente es arriba de los 18 años y tiene que ser una semana posterior a la menstruación. Esa es la edad donde tenemos que empezar a revisarlos y el momento ideal en el ciclo menstrual donde tenemos que revisar los pechos, ya que en este momento es cuando se encuentran con menor inflamación y si pudieran ser detectables algunas lesiones, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer en tu exploración mamaria? Bueno, frente al espejo, de pie, acostada, mientras estés bañando. Aquí lo importante es que la paciente se conozca sus glándulas mamarias. Se ha habido también reportes, pues, algunos estudios donde si una mujer conoce perfectamente sus glándulas mamarias, puede detectar tumoraciones hasta menos de 1 centímetro, ¿no? En el momento en que una tumoración se detecte de irregular, de alto crecimiento o que haya crecido en muy poco tiempo, bueno, lo ideal es acudir con un especialista. Bueno, diagnóstico médico. ¿Cómo podemos estudiar el pecho? Bueno, sí, la exploración clínica mamaria es importantísima, la que se hace en consultorio, la que se hace por su médico general, familiar, ginecólogo, ginecólogo, cirujano oncólogo, quien sea que tenga que explorar el pecho, siempre se tienen que abarcar la glándula mamaria, hacer en movimientos circulares, lineales, como sea la técnica que conozcan, abarcar hasta las bases, también hacer una exploración axilar y así como también el área del pectoral y también el área de las regiones supra o infraclaviculares. Tenemos la mastografía como un estudio de imagen demasiado útil para el estudio de la mama. Idealmente la mujer tiene que tener arriba de 40 años para que se pueda realizar este estudio. Esto se debe pues a la densidad mamaria, a cómo de acuerdo a la etapa de la mujer, a la etapa clínica de la mujer, van cambiando la densidad mamaria y por lo tanto son los estudios de acuerdo a la edad que se necesitan realizar. Por ejemplo, en una mujer de 35 a menos de 40 años, entre 35 y 40 años, el estudio ideal, no invasivo y de imagen es el ultrasonido mamario. Y en una mujer más de 40 años, lo ideal es hacer una mastografía en una mastografía en este caso. Tenemos otros estudios de imagen, la resonancia magnética de mama. Es un estudio muy útil. De hecho, si pueden ver, estos tienen una sensibilidad muy alta, o sea, podemos tener una sensibilidad hasta el 98, hasta el 100% y una especificidad que puede variar, pero en general del 88%, o sea, son una especificidad y una sensibilidad altas. ¿Cuál es la única, ahora sí que desventaja que puede tener este estudio? Es un estudio caro, es un estudio que no puede tener la población en general, la gran mayoría de la población en general, acceso. De hecho, es muchísimo más barato un ultrasonido mamario, una mastografía. Incluso ustedes saben, en este mes de octubre hay muchos núcleos diagnósticos incluso que ponen promociones y así. Pero bueno, en el caso de la resonancia magnética no. Entonces, ¿en qué momento podemos usar la resonancia magnética? Pues tenemos que también ser muy específicas en cada caso. Se puede, por ejemplo, algunas de las indicaciones son los tumores ocultos de mama, que por medio de mastografía, ultrasonido mamario no podemos encontrar el sitio pues del tumor primario. O por ejemplo, en algunas mujeres que tienen implantes mamarios también es una indicación. Pero en general, este estudio, que sería lo ideal, pues, ¿no? Poder tener acceso a toda la población,
para un mejor estudio del pecho es actualmente imposible, ¿no? Otra de las utilidades de la resonancia magnética es que cuenta con una función que se llama elastoplastía, en el cual por medio de ondas podemos ver la densidad de los nódulos mamarios. Entonces esto hace un plus en el estudio del pecho y un diagnóstico aún más certero. Por ejemplo, comentar algo interesante de la mastografía, se ha demostrado que bueno, no es el 70-80% que quisiéramos nosotros tener, pero es una disminución en la mortalidad que se ha visto en los últimos años, casi del 40%, gracias a este estudio, gracias a la detección que puede generar este estudio. Y hemos visto que casi de 1,000 estudios que se realizan, podríamos detectar de 2 a 4 estudios. Bueno, es algo que parece que no son cifras impactantes, pero ya en 1,000, en 10,000 y en 100,000 podemos salvar demasiadas vidas. Esto, hablando un poco de la mastografía, son algunos de los datos que podemos estudiar. La densidad mamaria son parte de los resultados que te pueden dar en la mastografía. Podemos ver los diferentes tipos de nódulos, podemos diferenciar un nódulo con características benignas a un nódulo de características malignas. Vamos a ver la siguiente donde viene más. em, por ejemplo, vamos a ver esta lesión. Por ejemplo, un nódulo bien definido, ¿ok? Un nódulo microlobulado, sí, pues, pero es único. Hay que ver si hay presencia o ausencia del hilo graso. Hay que ver si tiene una consistencia quística, si tiene la característica de una palomita, por ejemplo, que son, o microcalcificaciones aisladas, lineales, o sea, que son prácticamente lesiones más comúnmente identificadas como benignas, a diferencia de nódulos mal definidos con asimetría importante, con Doppler, flujo Doppler presente, o por ejemplo, característicamente esta imagen estelar especulada que tiene relación, bueno, más directa con una tumoración, por ejemplo, maligna. Bueno, dentro del colegio, en el colegio americano fue donde se empezó a usar esta clasificación, la clasificación de BIRATS, en donde podemos, por medio de esta clasificación va de 0 a 6 y justamente pues de acuerdo al número que se le da, pues de acuerdo a las características de la imagen, nos sirve para tener un porcentaje en relación al riesgo de que esta lesión pueda ser maligna o benigna. Por ejemplo, prácticamente estamos hablando que un BIRAT 0, tenemos un porcentaje hasta del 12 al 13% que esta lesión puede tener alguna característica de malignidad. No quiere decir que cuando una mujer tenga un BIRAT 0 automáticamente pensemos en eso, no. Eso quiere decir de que la lesión o las imágenes que tiene el radiólogo aún no le quedan claras, o sea, se queda con duda, o sea, idealmente es un resultado en el cual tenemos que complementar el estudio para, por ejemplo, si tenemos el BIRAT 0 en una mastografía, tendríamos que complementar el estudio por medio de un ultrasonido mamario o, no sé, una tomografía, una mastografía digital, una resonancia magnética, bueno, en el estudio que lo desee, pero tenemos que reclasificar ese resultado. Tenemos que reclasificar el BIRAT 0 siempre. No podemos estar vigilando a una paciente cada 6 meses con la misma clasificación 0, no. Una vez que tenemos un estudio complementario, tiene que caer ya en un 1, en un 2, en un 3, o en un 4 o en un 5, ¿no? Pero eso quiere decir que tenemos que hacer un estudio de reclasificación. BIRATS 1 y 2 son lesiones característicamente benignas. Aquí hay la clásica esa como si fuera una palomita de maíz. Otra clásica, la que es como si fuera un cascarón de huevos, son algunas de las comunes que hemos visto, que tienen relación a fibroadenomas, por ejemplo, quistes. Este, el riesgo de cáncer de un BIRATS que me reporta 1 o 2 es de 0. ¿Sale? Esa es una calificación que podemos estar tranquilos cuando nos lo reporten. El BIRATS 3, bueno, sube un poco, estamos hablando de un 2 a un 3% de riesgo. Igual,
No es un porcentaje que puede impactar, pero sí se recomienda a corto plazo, a 6 meses, hacer un estudio de control, al igual que el BIRAT 0, el BIRAT se tiene que también reclasificar. No podemos en 6 meses, si se repite, ay, otra vez el BIRAT 6, ok, no, tenemos que hacer un estudio que eso ya me clasifique esa lesión para también tranquilidad del médico, pero sobre todo para tranquilidad del paciente. BIRAS 4 se subdivide en 4A, 4B y 4C. De acuerdo a cada uno, pues también aquí ya estamos hablando de porcentajes con mucho más riesgo, con mucha más sospecha de que esta lesión pueda ser una lesión maligna. Por ejemplo, el 4A estamos hablando de un porcentaje de riesgo del 3 al 10%, el 4B del 10 al 50%, el 4C del 50 al 95%. Todas las lesiones a partir del 4A son lesiones que ya tienes que también tener histología, tienes que tener tejido, tienes que biopsiar porque no se puede quedar simplemente con vigilancia imagenológica. La categoría 5 clásicamente, un nódulo con microcalcificaciones en su interior, la sombra acústica por medio de un ultrasonido mamario o esta lesión clásicamente espiculada que tiene relación pues con una lesión maligna, que de hecho como un dato interesante se sabe pues hay estudios donde la gran mayoría de este tipo de lesiones, las lesiones, los nódulos espiculados, tienen normalmente un perfil biológico tumoral luminal, a diferencia de los triple negativos y los HER2. Bueno, otras imágenes, igual nódulos espiculados, asimetrías, mayor densidad en los pechos, calcificaciones irregulares. Dentro del BIRATS, que como les comenté en un inicio, se clasifica de 0 a 6. Prácticamente a partir del 5 ya estamos hablando de más de un 90% de probabilidad. O sea, es un cáncer muy probablemente, pero el BIRAT 6 entra en la clasificación cuando tenemos la imagen altamente sospechosa y además tenemos un resultado de histopatología ya con el diagnóstico corroborado. ¿Sale? Entonces, ¿en qué momento vamos a hacer un ultrasonido de tamizaje? Hay indicaciones también ya, pues, que tenemos, los comenta el Consenso Mexicano el Consenso de Colima, perdón, igual lesiones que podemos ver por mastografía, por ejemplo, que no palpamos, que no tocamos, podemos ver por medio el artefacto del flujo Doppler, que es muy útil, también podemos ver si ese nódulo que podemos apenas detectar por mastografía, por ultrasonido, ver que tenga una irrigación, por ejemplo, sanguínea, es algo altamente sospechoso. Pues también, así como la resonancia magnética, el ultrasonido mamario es útil en pacientes que tienen implantes mamarios. Hay algunos procedimientos, por ejemplo, la biopsia guiada por ultrasonido, demasiado útil también. Es una biopsia que se hace con la pistola TrueCut, donde por medio del ultrasonido podemos llegar a la lesión sin necesidad de hacer una herida o meter al paciente a quirófano, entonces reduce costos tanto a nivel privado y nivel institucional. Y también, pues, la evaluación de los ganglios axilares. Bueno, aquí estamos viendo que cómo en estos estudios podemos ver en el caso de la utilidad que tienen estos estudios en el caso de pacientes que tienen ya una enfermedad avanzada. Pues sí, sí sirve la mastografía, vamos a ver las adenopatías, la pérdida del hilo graso, el ultrasonido, sí, pero claro, los últimos dos, la resonancia magnética y el PET-CT, son los estudios que actualmente se pueden considerar los más útiles para evaluar enfermedad a distancia y se lleva por mucho, pues, a los otros estudios. Bueno, pero caemos en lo mismo, son estudios que se tienen poco acceso a ellos, incluso en las instituciones públicas, y ni se diga en el medio privado. Este último, el PET-CT, que es ¿mande? Tomografía computarizada, emisión de positón. Entonces, este estudio es una maravilla actual para detectar y para estudiar la enfermedad metastásica, ya que actualmente, por medio de una tinción de contraste, hacemos una colocación endovenosa del fluoro de desoxiglucosa, que es un medio de contraste que es muy afín en el área de mayor metabolismo celular en el cuerpo.
Entonces, las áreas de mayor metabolismo celular en el cuerpo justamente es en las áreas donde está la neoplasia, o sea, donde está la tumoración. La tumoración es un área característicamente de mayor actividad metabólica. Entonces, este estudio estaba muy padre porque cuando hacemos la colocación endovenosa del yodo desoxiglucosa, esta sustancia radioactiva es muy afín al sitio del mayor metabolismo celular y pues este estudio nos ayuda a detectar, o sea, se ilumina más el sitio de mayor metabolismo. Es una maravilla. Incluso también para metástasis ocultas, o sea, esas pacientes que de repente llegan con una recurrencia tumoral y no sabemos exactamente dónde se encuentra. Entonces, la tomografía por emisión de positrones es una de las armas más efectivas que tenemos actualmente para el estudio de la enfermedad metastásica. Las indicaciones de biopsia, ya lo comenté hace rato, normalmente en BIRATS, a partir del BIRATS 4A, lo ideal es tomar tejido. Y bueno, pues el BIRATS 5 prácticamente ni se diga, ¿no? Bueno, ya lo comenté a grandes rasgos también en cuanto estábamos hablando de la unidad ducto lobulillar, que son donde se originan las tumoraciones de mama. Podemos ver que característicamente del sitio donde se origina la tumoración, también tenemos ya evidencia, pues, que de acuerdo al sitio donde se origina la tumoración, tiene un comportamiento diferente el cáncer, ¿no? Por ejemplo, las tumoraciones que se originan en el lobulillo, que afortunadamente estamos hablando de en promedio, un 10-15% de las tumoraciones en mama con histología lobulillar, afortunadamente tienen un porcentaje menor. Lo digo afortunadamente porque son más agresivos. Son tumoraciones que son característicamente multicéntricas, multifocales y que en algunos casos puede haber incluso hasta bilateralidad en la glándula mamaria. Entonces, son los casos menos, son los cáncer de mama menos frecuentes, pero más agresivos. Yo siempre le comento a veces a mis pacientes una analogía, pues, en donde dices, ¿sabes qué? El cáncer es como si, por ejemplo, comparamos un gato con un león. O sea, un león es mucho más agresivo que un gato, pero los dos son felinos. O sea, pertenecen a la familia de los felinos, sí, pero nada que ver con la agresividad de uno y otro. Igual pasa en el cáncer. No deja de ser una tumoración, no deja de ser un cáncer, no deja de ser una neoplasia, no deja de ser un crecimiento acelerado celular anómalo, pero en el caso del cáncer de mama, los que vienen del ducto, afortunadamente también tienen un comportamiento en la mayoría de los casos, pues, menos agresivo y también tenemos, afortunadamente, que son en su mayoría luminales, donde tenemos más armas para poderlos tratar. Bueno, estas son histologías poco frecuentes, pero es importante comentarlas. Tumor filodes se puede considerar un tipo histológicamente un tipo de sarcoma, no el comportamiento de sarcoma de una histología de tipo sarcoma, pues, fusiforme, pero, pero es un tumor con comportamiento característicamente de rápido crecimiento. Es muy clásico el filodes. Una mujer que me dice, ¿sabe qué, doctor? Este nódulo yo me lo toqué hace 3 meses. En mes y medio ya estaba el doble de crecimiento. En 6 meses está abarcando la mitad de la mama. O sea, es una tumoración que también afortunadamente es benigna, o sea, se quita y eso puede haber recurrencia, sí, pero se quita y puede dar un tratamiento completo. Pero también hay un comportamiento maligno es que se comporta literal como un cáncer, ¿no? Carcinoma inflamatorio y la enfermedad de Payet del seno. El carcinoma inflamatorio es clásicamente se podría decir como un engrosamiento a nivel de la piel de la glándula mamaria. Es una infiltración de células neoplásicas en el plexo de Zapey, en donde da esa característica, que la piel es una piel característicamente pues de naranja, pero no podemos detectar realmente
un nódulo, a diferencia de los otros tipos de cáncer. Es un cáncer súper agresivo. De hecho, si nos basamos a la clasificación de cáncer de mama, al TNM, ahorita vamos a ver un poco de eso, automáticamente cuando detectamos un carcinoma inflamatorio por su nivel, sus características biológicas de agresividad, automáticamente estamos en una etapa 3C. La enfermedad de Paella del seno también es una histología, un comportamiento, un cáncer poco frecuente, pero también agresivo, y característicamente es una úlcera que se trata, en areola, puede tener un primer contacto con su médico, no sé, de familia o primer nivel, y donde clásicamente una lesión que no cede, ¿sabes qué? Puede ser una mastitis, te vamos a dar antibiótico, no cede, tuvieron antiinflamatorio, no cede, cambias el antibiótico, no hay nada, ¿sabes qué? Te envío a gineco. Igual, gineco, te doy esto y esto, nunca sé de nada. Entonces, ¿esto qué pasa? Al final son lesiones que se tienen que tomar una biopsia, se tiene que estudiar, corroborarla, y pues esto se tiene que tratar como un cáncer como el resto, ¿no? Angiosarcoma es mucho más raro, pero son casos que se pueden presentar, ¿no? Eh, Esto es algo de lo que hablamos, los perfiles biológicos tumorales, perdón, el luminal A, que expresa receptores en su mayoría estrógeno, el luminal B, que expresa en su mayoría progesterona, los HER2, que pueden ser negativos a receptores de estrógeno o progesterona, y positivos al receptor, el HER2, y el triple negativo, está negativo, pues todo, ¿no? Receptor estrógeno, progesterona y el HER2 también. El TNM son iniciales, en el TN, la T es pues tumor, N de nódulo o ganglio, y la M es de metástasis. Aquí estamos solamente abarcando la T, pues, y de acuerdo al tamaño de la tumoración, podemos nosotros caer en un estadio clínico, ¿no? También se tienen que contemplar el número de ganglios que se extraen por medio de una mastectomía radical, o si ya se corrobora por algún estudio de extensión, enfermedad a distancia, bueno, pues también tenemos que ya también agregar la M, ¿sale? Y claro, es totalmente proporcional la supervivencia, em, es proporcional la supervivencia al estadio clínico, ¿no? Si tratas a una paciente con una tumoración operable, em, que a lo mejor, por ejemplo, si detectas un in situ, muchas veces ni siquiera necesitan ya este, ningún tratamiento adyuvante, ni quimio, ni radio. Tal vez te puedes dejarlo con la hormonoterapia nada más. O, por ejemplo, una tumoración ya un cáncer invasivo, pero tiene una lesión que le puedes hacer, puedes garantizar los márgenes quirúrgicos. Bueno, puedes hacer una cirugía conservadora de mama, vigilar, enviar a radioterapia. O sea, son etapas tempranas que podemos a veces no hacer mucho, hacer procedimientos de mínima invasión, incluso hasta procedimientos oncoplásticos en cirugía, y van a tener buenos resultados, a diferencia de una paciente ya en estadios avanzados donde muchas veces no son operables de inicio, tenemos que dar quimioterapia, preparar al paciente, de estar totalmente, un estudio integral, pues, si no hay enfermedad a distancia en pulmón, en hígado, en cerebro, no sé, ver si son operables realmente o no posterior a la quimio, si va a recibir radioterapia, si va a recibir terapia blancomolecular, si va a recibir hormonoterapia, etc. Eso se individualiza de acuerdo al caso, a la etapa clínica, al perfil biológico tumoral, a muchos factores, al ECOG del paciente, que es una clasificación del estado funcional integral del paciente en el paciente oncológico, en donde debemos ver si, ok, esta paciente, sí, la vamos a quitar el pecho y es candidata para quimioterapia, sí, pero tienes que tú valorar, tienes que analizar si es un paciente desnutrido, si es una mujer que tiene 85 años, o sea, no vas a someterlos a ese tipo de terapias que solamente em, van a afectar más su estado funcional en general, ¿no? Bueno, en parte de los tratamientos, los he comentado en el transcurso de la charla. La cirugía, hay que saber que no siempre tienen que terminar en una mastectomía súper radical, súper quitar el pectoral menor, mayor, todos los niveles axilares. O sea, antes
así decían, ¿no? Ah, grandes decisiones, grandes cirujanos, pero actualmente no. Actualmente la tendencia, incluso la tendencia en cirugía oncológica es justamente poder hacer lo menos invasivo que podamos, claro, siempre y cuando poder garantizar por medio de la cirugía, o sea, no caer en lo estético, sino garantizar por medio de la cirugía, un resultado oncológico, o sea, garantizar la extracción de margen, con márgenes, pues, quirúrgicos, efectivos, y también, poder tal vez no ser tan mutilante en las áreas, por ejemplo, en este caso que es un área, pues, social, ¿no? Para la mujer es importante, el pecho, todo eso. Tenemos que pensar en todo eso. Hay también terapias, hay intervenciones donde podemos hacer la mastectomía y podemos colocar un expansor, recibir la radioterapia y posteriormente colocar un implante. La cirugía oncoplástica tiene patrones de incisión mamaria donde se quita, pues, nada más una parte de la tumoración, pero no toda. Y entonces, hay opciones ya, hay opciones actualmente. Entonces, claro, complementar siempre con lo demás si es necesario, radioterapia, terapia hormonal, quimio, etcétera. ¿Sale? Bueno, con eso terminamos la charla. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Pues bueno, la verdad, ya tomé la palabra, pero a mi parecer, muy buen tema, la verdad te felicito, muy completo. Ah, créeme que con este tipo de plática nosotros como médicos de primer nivel en la atención sea institucional o sea aparte, te abre pues ese abanico en el cual dices, o mejor dicho, nosotros cuando recibimos a las mujeres, igual casos también hombres, que te hablan de una bolita, te hablan de una sensación inicial, nos toca a nosotros normalmente recibirlos en esas etapas de la prevención, de la detección. Y hay casos, que es donde voy, que quisiera hacerte dos preguntas en donde tú ya después de hacer un interrogatorio, una historia clínica, descubres que tienes una paciente o un paciente de alto riesgo, con antecedentes bastante indicativos pues, de un cáncer, con mamá, abuelos, tías, etcétera. Sí. Entonces, bastante nutrida la presentación en el sentido de que nosotros cuando nos preguntan, ¿qué sigue, doctor? ¿Qué me van a hacer? Ya me hicieron el ultrasonido, ya me hicieron la biopsia y me salió que es de células pequeñas, que es de infiltrante, que es ductal, que es esto, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? Porque a nosotros nos pega más el hecho de lo biopsicosocial, ¿no? El punto de que me la van a quitar, me va a volver a salir, me puedo poner algo, implantes, etcétera. Entonces es bastante ilustrativo pues el saber todo el procedimiento desde cómo es un diagnóstico asertivo, la prevención obviamente y los diferentes tratamientos porque al final pues tratamos, al menos nosotros, con la mujer y en la mayoría de los casos que es la mamá, que es uno de los pilares de la familia. Y en ese sentido, pues a nosotros el manejo, tanto emocional como psicológico de esto, pues no nos ve en afección. Entonces, yo sí quisiera preguntar, Doc, tu experiencia en la clínica acá por fuera, por privado, un estimado, sin números así precisos, ¿qué tan caro sale una detección, manejo y tratamiento de un SEA de mama? Incluyendo los estudios desde, no nos vayamos a los de más amplia gama, sino algo así básico, porque también algunos de nosotros en el ejercicio privado, pues también tenemos pacientes que muchas veces no se van por el tratamiento de las instituciones, que son lo que hemos visto, lo que más conviene en cuestión económica, ¿no? Pero, y los tiempos a veces, de que las filas y las esperas están O largas. las experiencias de un amigo o un familiar, ¿no? Que quiere saber rápido y tal vez les salga Exacto. algo malo. Alguna otra mala experiencia, pero pues bien lo dijo el doctor, posiblemente era uno de esos tipos de cánceres raros, agresivos, rápidos, a diferencia de uno que podría erradicarse con una simple cirugía o una... Ajá, correcto. Ok, mire, médico, eso va a variar mucho de acuerdo a quién vea el paciente, quién lo trate, en qué área del país estemos. O sea, eso siento que es una pregunta que puede ser muy miscelánea. Yo lo que le pudiera decir
más bien que siento que sería más útil en cuestión de costos para los pacientes justamente en esa condición de decir, ¿sabe qué, doc? Las citas están muy prolongadas, me dieron la cita de onco o de gineco hasta en 3 meses, o sea, ¿qué pudiéramos hacer? Lo que yo les pudiera comentar, afortunadamente, que actualmente, y al menos estamos hablando, no sé de dónde nos estén viendo, pero al menos en la ciudad de Tepic, ya también el optar por tomar, simplemente por una mastografía. Tenemos una mastografía con un BIRATS B, 4B, alta sospecha, ¿no? Esa tumoración se palpa, ok, de alta sospecha por mastografía, ok. Doctor, me dio la cita hasta 3 meses. Es muy común, de hecho, que vengan gente a la medicina privada y te digan, ¿sabes qué? Me dio la cita en 3 meses, ¿no? Pero yo no puedo dormir, siento la bola, me dijeron que salió mal la mastografía, ok. Afortunadamente, lo que le pudieras comentar es que antes era muy común, ¿sabes qué? Te tengo que operar. Entrar a cualquier hospital privado, estamos, es echar lápiz, pues, ¿no? O sea, quirófano, honorarios médicos, medicamentos, o sea, son cuentas que lo que pudiera responder es que para la mayoría de las personas, con ingresos, vaya, por decirlo, ¿no? O sea, con ingresos promedio en el nivel socioeconómico, están totalmente fuera de su alcance, ¿sale? Lo que yo comento como algo que es algo, una ventaja, y al menos yo siempre trato de considerar eso en todos mis pacientes. Al paciente no hay que verlo como, al paciente no se le cobra como uno lo ve. Eso es algo que yo soy enemigo de eso, ¿sale? O sea, tu servicio y tu atención, y muchas veces si quieres, pues no le vas a cobrar si tú quieres y ya, ¿no? Pero yo te puedo decir que hay procedimientos actualmente por ejemplo, la biopsia guiada por Trucut, em, que no se abre, no ocupas pasarlo a un quirófano, no ocupas anestesiar, no ocupas pagar el cuarto de un hospital, o sea, es un procedimiento que se hace en un consultorio alguien que tenga adiestramiento con un ultrasonido y el manejo de la pistola Trucut, y es un procedimiento que te da una información súper importante. Esos mismos cilindros de ese tejido los puedes enviar. Te va a dar la histología tumoral y te va a dar material para hacer un perfil biológico tumoral. O sea, te va a dar todo. O sea, tú ya le estás ganando en cuanto a atención, por ejemplo, institucional. Yo fácilmente le estás ganando 3, 4 meses, es lo que yo le digo, ¿no? Y es un procedimiento que te puede salir 3,000 pesos, por ejemplo. Ok. 3,500 pesos y le estás ganando al tiempo, ¿sale? Ya hablar de costos quirúrgicos, de quimio, de radio, eso sí estamos nomás por corresponder algo, son cantidades exorbitantes en la medicina privada. ¿Sale? Yo la gran mayoría de las pacientes que podemos operar, lo ideal es referirles a algún centro oncológico para que puedan seguir su tratamiento ayudante. ¿Sale? Muchas gracias. ¿Alguien más de los que están presentes del público en línea que quisiera solicitar una pregunta aquí al doctor? Aprovecharlo antes de que se nos vaya. ¿Dónde está? Ah, ¿No? ¿Nadie del público en línea? Bueno, están apagados sus micros, ¿no? sí, tienen los micrófonos Ah, ok. apagados. Yo creo que quedaron más que satisfechos o quedó bastante claro lo que fue Muy, la... muy clara, muy buena ponencia, doctor. Muchas gracias. Bueno, entonces, sin más, y doctor, pues la verdad, agradecerte, Oscar. ¿Hay una pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Parece que No, no. por Ok, Bueno. listo. Doc, les vamos a facilitar tus datos si nos permites ahí en el grupo por cualquier Adelante. otra Claro que cuestión sí. o algo, igual pacientes, etcétera. Agradecidos con tu participación, con que hayas venido, que nos tengas honrados en esta noche, en esta cena. Y pues sin más, vamos a dar por cierre lo que es la sesión del Club de Lectura del día de hoy. Y pues estamos en contacto, jóvenes, nos vemos para la siguiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que pasen muy buena noche a todos. Nos Buenas vemos. Buenas noches, muchas noches, Gracias, gracias. buenas gracias, noches, gracias. gracias. Bueno, oiga, Doc, escuché en la parte última de los tratamientos de poner implante en la misma